tardes, compañeros, expertos. El día de hoy vamos a conformar un panel informativo derivando el tema concreto de la desigualdad social. A grandes rasgos, la desigualdad social se define como la carencia de oportunidades dentro de un mismo sector. Por sector podemos entender un mismo país, una misma ciudad o incluso un mismo municipio. Tengo el gusto de presentar al profesor de cátedra, Pablo Lerch, al gran economista Gibran, al experto en etnias, Leopoldo, a la socióloga importante, Cintia, y a mi compañero Osvaldo. Ahora bien, por favor, Pablo, danos tu definición de la desigualdad social en México, derivado de tu tema, por favor. Bueno, yo estoy enfocado ahorita, estoy haciendo un estudio que engloba la parte de educación según desigualdad social. Y bueno, lo que me he podido dar cuenta es que la desigualdad social en México y la educación forman un ciclo vicioso. Porque la desigualdad muchas veces hace que sea muy difícil la posibilidad de estudiar, aunque se tengan las oportunidades, aunque exista una escuela, muchas veces por cuestiones familiares, por cuestiones culturales incluso, la gente deja de estudiar, aunque lo pueda hacer y digamos cualquier niño en México tiene la oportunidad de convertirse en un licenciado, en un ingeniero. Sin embargo, la desigualdad en la que vive, y no necesariamente económica, sino en ámbitos de otra índole, como podría ser que su familia, por ejemplo, quiera que trabaje desde una edad temprana, aún sin la necesidad expresamente económica, hace que el niño pierda la oportunidad de estudiar. Y eso es una conducta que se aprende, y hay estudios psicológicos que demuestran que uno repite las conductas aprendidas en casa. Entonces este niño puede que con sus hijos vuelva a hacer exactamente lo mismo y los prive de la oportunidad de estudiar, y por el hecho de querer repetir la crianza que él recibió. Y bueno, esto, para resumirlo, lo que quiere decir es que la desigualdad social muchas veces es generada por uno mismo. Uno mismo busca ser marginado de manera incondicional. Muchas gracias, Pablo. Por favor, compañero Leopoldo. Claro que sí, muchas gracias. Yo me enfoco principalmente en grupos indígenas, en etnias. La desigualdad que sufren estos grupos, gran parte va de la mano con la discriminación étnico-racial, y que se define como que es el todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en su origen étnico-cultural. Esto tiene el fin de hacer menos al grupo social, al pueblo indígena, etc. En México, lamentablemente, por su geografía, por problemas económicos, varios grupos indígenas no han tenido las mismas oportunidades que otros grupos para poder mejorar su calidad de vida, para mejorar su situación en el tema de educación, en muchos ámbitos. Cuando hablamos de grupos indígenas, generalmente todos pensamos en pobreza, en falta de salubridad, en falta de educación, etc. Es un problema bastante grande en México, y esto es muy importante en México, ya que 62 grupos existen actualmente en la República Mexicana, y eso se considera casi un quinto del territorio nacional. Es un problema que se tiene que tomar muy en serio. Muchas gracias. Sí, es importante arribar a todos los medios para lograr una equidad en México. Compañera Cintia, por favor. Yo me enfoco un poco más en la desigualdad en cuanto al ámbito político. Entonces podremos definir la desigualdad como la diferencia de beneficios o de privilegios con respecto a otras personas. Según Eduardo Galeana, en 1971 comentó que el desarrollo desarrolla desigualdad. Es decir, entre que un país esté más privatizado, más desarrollado, tenga mejores normas sociales, por decirlo así, va a haber más desigualdad entre las personas. Los recursos no van a poder distribuirse bien en las diferentes zonas, va a haber mucha diferencia en
ricos y los pobres, porque los pobres no tienen tanto acceso a ámbitos como salud, educación, ámbitos de cosas que son necesarias para vivir. Entonces, la desigualdad es un producto de malas decisiones de altos mandos gubernamentales. Gracias. Compañero Gibran, por favor, tu opinión. Claro, en el rubro de la economía podemos saber que la desigualdad económica en economías que son bastante atrasadas como la presente, que es México, sabemos que es una mala distribución de la renta o mala distribución de las riquezas. Un estudio realizado por Oxfam menciona que alrededor de más bien 4 millonarios de aquí de México tienen alrededor del 50% de la riqueza de las personas más pobres igual de aquí de México. Podemos saber que actualmente existe un gran alto de pobreza extrema en México y pues como lo menciona mi compañera Cintia, mucho de esto es por las malas decisiones de los gubernamentales, las malas distribuciones y también se menciona que en México existen muy pocos muy ricos y muchos muy pobres. Gracias, Gibran. Osvaldo. Yo hablaré en el ámbito de la desigualdad laboral. En México es muy común que en los trabajos, cuando se vaya a pedir un trabajo, haya una desigualdad debido a que el género predomina, el género que predomina es el hombre. Hay una encuesta, un estudio en 2015 que señala que las mujeres ganan menos y son excluidas de cargos muy altos, a pesar de que a veces esas mujeres tienen mayores ingresos escolares, bueno, han estudiado más. El concepto de desigualdad laboral a veces también podemos tomarlo en cuenta como la forma en que a veces los hombres tienen más recursos para cargar cosas o para el ámbito de albañilería y todas esas cosas, es donde se desempeñan más. Gracias, Osvaldo. Pues evidentemente es importante conocer el contexto de las cosas y sobre todo entender que dentro de cada país, independientemente de los problemas que puedas llegar a tener, económicos, sociales, políticos, siempre la misma sociedad tiene que buscar o aferrarse a alguna razón para mantener y llevarse a flote y salir como país. Es por eso que yo les voy a exponer, o les voy a preguntar a cada uno de los expertos, las causas que ellos piensan que originaron este problema en México. Comenzamos con Pablo, por favor. Bueno, las causas es complicado buscarlas porque, empezando por el ámbito socioeconómico, tenemos dos primicias que generan la desigualdad principalmente. Número uno, el gobierno que falla en su deber de asignar oportunidades equitativas. Aquí no voy a usar el término iguales porque dependiendo mucho de la localización geográfica, así como de la cultura de la zona, no se pueden dar oportunidades iguales. Sin embargo, se deben dar oportunidades equitativas y eso es algo que el gobierno ha fallado mucho en hacer. Por otro lado está el aspecto cultural, que este aspecto es muy fuerte. Como lo mencioné hace rato, muchas veces, aunque existen las oportunidades, la gente decide no tomarlas por aspectos familiares, por aspectos de costumbres, lo que sea, que al final recaen en la cultura. Y por otro lado, un problema muy fuerte que existe en el país es la desigualdad de género, que esa desigualdad, a pesar de ser muy marcada, ha tendido a disminuir a lo largo de los años. En mi especialidad, que sería la educación, podemos ver cómo en los años 70 la escolaridad promedio de los hombres era alrededor de 6 años, mientras que de las mujeres solamente de 3. Al 2015 esta cifra cambió a 9.3 años para los hombres y a 9 años para las mujeres. Entonces se ha buscado una igualdad en esta parte, sin embargo no se ha logrado, y digo, la educación ha sido un tema utópico para buscar esta igualdad, pero sin embargo hay muchos otros factores de desigualdad de género que aún no se pueden mejorar, como lo comentaba mi compañero Osvaldo, el tema de
de la diferencia de salarios en el mismo puesto incluso sigue siendo muy tendencial en favor de los hombres, y esto meramente tiene una causa cultural, y es lo que hay que cambiar, el pensamiento de la gente en torno a la capacidad de las mujeres. Muchas gracias, Pablo. Cintia, por favor. Mira, yo tengo dos posturas que justifican, bueno, no justifican, sino dan más causa de la desigualdad social en el ámbito político. La primera que quiero abordar es que el acceso desigual al capital y cómo esto ocasiona que exista una mala distribución sobre la inversión y el gasto público. La repartición de los bienes o de los recursos que pertenecen al país no se rigen por criterios de conveniencia. O sea, el gobierno reparte a como le conviene y a como cree que es mejor. El poder está mejor entre los ricos y no dejan que otras personas tengan acceso a diferentes recursos, y esto lo vuelve injusto para muchas personas. El segundo tema que quiero abordar es la corrupción. Ligado a esto, las personas que menos tienen son las que más pagan impuestos. Esto nos lleva a otras consecuencias que no podemos justificar, pero sin embargo se desarrollan con las personas, ya que al pagar más impuestos tienen menos dinero, y las consecuencias son que empiezan a robar, empiezan a evadir impuestos, y a final de cuentas esto solo nos está afectando más como sociedad. No afecta ni al gobierno ni a otras personas, afecta a las personas que menos tienen. Muchas gracias, Osvaldo. Yo siento que una de las causas de la desigualdad en todos los ámbitos es de